Historia de Yael Urrutia Campos. Cacería. Mi nombre es Yael y soy originario de una pequeña comunidad llamada Neblinas en el municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, dentro de la Sierra Gorda. Me dedico a la carpintería, pero mi pasión son las artes. Desde muy pequeño aprendí a tocar la guitarra, a pintar, a dibujar, entre varias cosas más. Sin embargo, en mi comunidad y los alrededores, no hay mucha oportunidad de ejercer en ninguna de estas disciplinas, pues casi no hay trabajo. Mi familia tiene algunos terrenos cercanos donde sembramos cacahuates, zarzas y maíz. A veces ayudo a mis papás y tíos a recolectar los frutos cuando es temporada, y algunas otras veces también ayudo con el mantenimiento de los mismos. Tengo 4 hermanos mayores que ya no viven conmigo, pues se fueron a Estados Unidos para trabajar y traer el sustento a sus respectivas familias. Por lo tanto, soy el único hijo que aún vive con mis papás. No tengo queja con esto último, pues eso me da la libertad para poder planear mejor mi futuro sin tantas preocupaciones, pues muchos en el pueblo tratan esta costumbre como algo característico de la zona. Los papás llevan a cazar a sus hijos a zonas específicas del bosque cuando cumplen la mayoría de edad, para así simbolizar su madurez. En mi caso cumplí la mayoría de edad hace apenas 4 años, y lo que me sucedió durante aquel trayecto fue un claro recordatorio de algo muy importante que todos sabemos, pero a nadie le importa realmente. Mi primera cacería fue particular, debido a que hay otros 5 o 6 chicos en el pueblo que cumplen año el mismo día que yo, o en días muy cercanos a él. Por lo cual mis papás y algunos vecinos organizaron una cacería colectiva donde finalmente celebraríamos cocinando lo que cazáramos. Se organizó una gran fiesta para celebrar la batida y el cumpleaños de todos. Además, incentivó aún más a los jóvenes participantes, poniendo un premio a quien cazara la mejor presa, o en su defecto la mayor cantidad de presas. Así pues, mi padre y yo emprendimos camino por el bosque, en busca de alguna presa grande. Pero muchas veces los animales más grandes se encuentran alejados de la sociedad, lo cual hacía muy difícil conseguir animales grandes. Sin embargo, mi padre era muy conocido por ser un excelente cazador, y tenía fe en que podríamos encontrar algo digno. En los primeros 40 minutos solo pudimos cazar algunas ardillas, y vimos algunos mapaches en la zona, pero nos fue imposible alcanzarlos. Sentí un gran alivio cuando finalmente vimos unos venados que se alejaban a paso ligero. Si lográbamos cazar a uno o más de aquellos mamíferos, sin duda ganaríamos el premio. Estábamos a punto de lograr darle a uno con el rifle, cuando el primer suceso extraño sucedió. Tenía aquel venado justo en la mira, y estaba por jalar el gatillo, cuando de pronto una fuerza extraña golpeó mi brazo haciendo que se me desviara el rifle y fallando el tiro. Como es obvio, el ciervo al escuchar el disparo salió corriendo junto con los demás. Le dije a mi padre lo que había sucedido, pero él no me creyó, y dijo que eso les ocurría a todos los principiantes por los nervios. Aunque no supe qué fue lo que ocurrió, traté de no tomarle mucha importancia, para así poder enfocarme en cazar a la mejor presa. Pasó un largo rato hasta que nuevamente encontré una presa mayor. Esta vez se trataba de un tejón de gran tamaño, lo cual no era lo mismo a cazar a un ciervo, pero me daría la posibilidad de ganar. Nuevamente preparé el rifle y apunté, pero en ese momento algo se movió de entre los matorrales, que había menos de 1 metro de nosotros. Inmediatamente desvié la mirada del rifle a los arbustos, preparando para disparar a cualquier cosa que saliera de ahí. Antes de que pudiera siquiera pestañear, una figura emergió de entre los arbustos y se abalanzó ágil y velozmente sobre nosotros. Realmente no pude alcanzar a verlo bien, pero no titubeé a la hora de disparar al mismo tiempo que saltaba sobre mí. Tan rápido como llegó, desapareció nuevamente entre los arbustos, y fue entonces que me percaté de un hecho sumamente terrorífico. Cuando me incorporé, noté que en el suelo estaba el casquillo, y a unos cuantos centímetros estaba la bala completamente chamuscada. Esto me resultó sumamente extraño, pues estaba seguro de que había dado en el blanco, y además de muy cerca.
por lo cual era muy difícil creer que la bala no penetró en la piel de aquella criatura. Y lo que es aún más raro, rebotó en su cuerpo haciendo caer la bala casi en el mismo lugar donde disparé. Tanto mi padre como yo estuvimos un buen rato tratando de razonar qué fue aquella cosa que nos agredió y cómo había logrado evitar la bala estando tan cerca. Decidimos seguir, pero tomando muchas más precauciones en caso de que aquella cosa decidiera volver. Tardamos mucho en encontrar a otra presa, pues el sonido de los disparos suele ahuyentar a la mayoría de los animales cercanos y además los pone en estado de alerta. Fue casi hasta el mediodía que logramos encontrar una pequeña madriguera con algunas liebres. Mi padre se preparó con otro rifle en caso de una nueva agresión, y yo nuevamente apunté el arma a la madriguera para cazar, aunque fuera un solo animal. Esperé un poco con la madriguera en la mira para ver si algo ocurría, pero después de unos cuantos segundos de incertidumbre, finalmente deduje que esta vez no me agredería nada. Una vez que estuve seguro de mi tiro, jalé el gatillo y entonces algo increíble sucedió. Tan pronto como disparé, algo se atravesó en el trayecto de la bala. Fue tan rápido que solo pude ver una gran silueta parecida a la de un lobo o un coyote, pero de mucho más tamaño. Además, se había aventado tan rápido que interrumpió mi disparo, y nuevamente se esfumó en un par de segundos, antes de que pudiéramos observarlo mejor. La impresión fue tal que me quedé con el rifle apuntando por un par de minutos sin poder moverme. Mi padre igualmente estaba atónito, incapaz de pronunciar una sola palabra. Una vez que pude moverme nuevamente, giré la cabeza para todos lados tratando de ubicar aquella cosa que tan ágilmente había desviado mi bala. Me resultaba casi imposible que una criatura tan grande pudiera moverse a esa velocidad. Además, no se parecía a nada que hubiera visto por la región, pues en esta zona de la sierra no hay osos, lobos u otras criaturas de ese tamaño. Me sorprendió mucho también ver nuevamente la bala, que acababa de disparar a unos cuantos centímetros de mí, y en las mismas condiciones que la anterior. Fuese lo que fuese que se atravesó, una vez más rechazó mi bala con su cuerpo. No conocía de ningún animal que tuviera la piel tan gruesa como para rechazar una bala de esa manera. Mientras observábamos la bala tratando de encontrar algo que le diera sentido a todo aquello, de repente escuchamos un rugido ensordecedor que nos heló la sangre y nos puso los pelos de punta. Fue un rugido como el que jamás había escuchado antes, más amenazante aún que el de un león y mucho más profundo que el de un oso. Eso fue lo suficientemente claro para nosotros. Era una evidente advertencia de que aquella criatura no quería que cazáramos en esa zona, y hasta ese momento no nos había agredido como ciertamente pudo haberlo hecho. Decidimos entonces parar con la caza y regresar al pueblo tan rápido como nuestras piernas lo permitieran. Por una parte nos sentíamos frustrados, pues no habíamos podido hacer ninguna caza aceptable, y era obvio que perderíamos el concurso. Por otro lado, nos sentíamos profundamente afortunados por estar vivos, pues deducimos que si esa cosa nos hubiera querido atacar realmente, y a juzgar por su tamaño y agilidad, hubiéramos estado más que acabados desde hacía mucho rato ya. Por fortuna aquella cosa no nos molestó más, y llegamos al pueblo después de 2 horas. Fue entonces que descubrimos algo aún más curioso y aterrador. Resulta ser que ninguno de los concursantes de la caza había podido cazar absolutamente nada, pues según sus propias historias, algo se interponía entre ellos y su presa cada vez que alguien intentaba cazar. Al estar de nuevo todos juntos nos dimos cuenta de que nuestras historias eran muy similares y concordamos en que su mensaje era claro: no más caza, siendo contraria que nosotros nos convertiríamos en la presa para aquella criatura si no parábamos. A pesar de que no creían al 100 nuestra anécdota, a los demás pueblerinos les aterrorizó bastante la historia, y fue suficiente para que nadie más intentara cazar en aquella zona. En los años próximos se siguieron escuchando historias muy similares a esta, pero ahora de taladores que mientras hacían sus labores, una criatura negra les impedía seguir haciendo su trabajo.
Claramente se trataba de alguna clase de guardián del bosque. Desde entonces hacemos mucha más conciencia en mi pueblo y lugares cercanos, para que no se sobreexploten los recursos naturales y no se promueva la caza como un deporte o un juego. Sin lugar a dudas, esto me hizo cambiar mucho mi percepción sobre la cacería. Agradezco a Guerrero de Luz por la invitación a esta colaboración. No olviden suscribirse tanto a este canal como al mío. Muchas gracias. Vivo desde hace ya varios años de mi vida en la ciudad de Querétaro, pero soy de la Sierra Gorda. No voy seguido a mi rancho porque me mudé a la ciudad por cuestiones de trabajo y la mayor parte del tiempo estoy ocupado, pues está escaso el trabajo para mis tierras. El deseo de sobresalir y querer desarrollar mejor tus capacidades siempre te hará moverte a lo desconocido, buscando mejores oportunidades, especialmente si ya tienes familia o simplemente buscas una mejor vida. Como sea, esta es mi historia y tiene mucho que ver con lo que dije anteriormente. Aproximadamente hace un año decidí que ya era hora de ir a mi rancho a ver a mi familia. Quería descansar de la ciudad, desestresarme y olvidar mis preocupaciones, así que hice planes. Mi semana de vacaciones la dedicaría totalmente a mi familia. Tomé el autobús que va directo a la central de mi ciudad y llega específicamente a la entrada de mi rancho. Se hacen 7 horas de camino, pues en cada terminal se va deteniendo para recoger más pasajeros. Los choferes no se limitan e incluso a mitad de carretera hacen paradas para recoger a personas que vienen de pequeños pueblitos entre la sierra y ahí esperan transporte, así que hay que tener paciencia. Soy una persona muy platicadora. Sin conocer a la gente siempre hago plática. Ese día venía platicando con el chofer. Él me contaba que recién había entrado a esa ruta y no conocía mucho de la zona. Yo intenté darle la confianza para seguir su trayecto, pero sin descuidar que siempre hay que tener cuidado de las personas con malas intenciones. Tanto nos adentramos en el tema que, sin percatarnos, nuestra atención siempre se enfocaba en el daño físico que podía ser ocasionado en tales casos. Los pasajeros bajaban en sus destinos y demás gente subía para ir al suyo. Yo venía muy tranquilo, pues mi parada era la última y al parecer iba solo yo. Faltando 2 horas para llegar a mi parada, el autobús venía vacío, a excepción del conductor y mi persona. A la orilla de la carretera estaba una viejita haciendo la parada, en un lugar llamado Madroño, donde es puro bosque y el clima siempre es frío. El autobús se detuvo y ella subió, sentándose hasta atrás. Le dijimos que se sentara adelante para que no fuera solita y nos acompañara en la plática, pero ella no reaccionó. Nosotros pensamos que quizá no escuchaba bien y no quisimos molestarla, así que seguimos platicando. No habían pasado más de 20 minutos cuando el chofer vio por el espejo retrovisor hacia la mujer de tercera edad para preguntar su destino, pero esta ya no estaba. Cuando él me dijo que ya no veía a la viejita, me levanté a asomarme, pensando que quizá venía dormida. Me fui fijando en todos los asientos por si acaso se había cambiado de lugar. Entonces llegué a la parte trasera. Fue ahí que me sorprendí al ver que no estaba. No había nadie ni nada. Era como si nunca se hubiera subido al autobús.
No encontré lógica del porqué, pero estaba muy seguro de que ella sí se había subido y no recordaba el momento en el que se bajó. Le dije al conductor que no había nadie, pero no me creía. Me preguntaba en qué lugar él se había detenido para que ella bajara, que en qué momento había hecho parada, siempre dudando de sus propios recuerdos. Mi respuesta lo dejó tan confundido, pues no pude aclararle la situación, ni él a mí. En cuanto pudo, se detuvo para comprobar por sí mismo el suceso, para quedar perplejo por la realidad. Media hora después se subió una pareja de personas mayores, quienes se sentaron adelante para hacernos compañía. Les contamos lo sucedido, a lo que ellos nos dijeron. Hace ya algún tiempo, justo en ese lugar llamado El Madroño, se perdió una viejita en el bosque. La gente dice que andaba buscando leña para su fogón y se fue alejando tanto que no supo cómo regresar, ya que el terreno de los árboles es enorme. La encontraron 2 semanas después de una extensa búsqueda, pero lamentablemente ya sin vida. La gente de por aquí dice que fue el diablo quien la perdió entre el bosque. Te llama, te hace ver cosas hasta que pierdes la noción. No se sabe por qué, pero desde entonces ya varios choferes de taxis o autobuses o autos particulares la han visto. Dicen que igual les pide raite y cuando menos lo espera, voltean y la viejita ya no está. Así que usted no es el primero. El chofer, después de escuchar esto, puso una cara de miedo, que sinceramente ya no estoy tan seguro de que quisiera regresar por esa ruta. Por mi parte, se me estremeció la piel por haberlo vivido, pero eso no me detiene para venir a mi tierra, pensando en esa viejita que se aparece. Espero pronto pueda encontrar la paz y deje el camino tranquilo. No vaya a ser que le dé un tremendo susto a un conductor y le provoque un accidente. Los fantasmas existen y tengo la teoría de que ni ellos mismos saben que están muertos. El aquelarre. Hay gente muy mala en este planeta, y cada una de ellas tiene un propósito que puede afectarte directamente si estás en su camino. Lo peor de todo es que probablemente ni te enteres, y quizás sin saberlo, ya estés bajo la mirada profana de una de estas personas. Cualquier cosa que quiera ocultarse buscará por lógica el lugar más remoto y aparentemente tranquilo que pueda encontrar. Sin embargo, hay seres tan poderosos que tienen el lujo de ocultarse a plena vista, y eso los hace peligrosos, dado que tienen acceso a un gran número de personas. En el pueblo de donde soy originario y aún resido, tiene un número considerable de gente a diferencia de otros pueblos de la región. Esto debido a la fama del lugar y el turismo que recibe cada año. Mi pueblo se llama San Miguel de Allende, y aunque hoy es un lugar bastante conocido, en otras épocas fue un lugar remoto, alejado de las grandes urbes y con una cultura rica e inigualable. Conforme fue creciendo el pueblo, los habitantes se volvieron más diversos, y ahora hay una gran cantidad de estadounidenses y canadienses aquí, por lo que nos convertimos en un pueblo de cultura mixta. Con la llegada de varios inversores que buscaban transformar el pueblo en una sede del arte, todo se adaptó en voz de ello. Hay una escuela de arte que abarca todos los tipos y también una gran biblioteca. Sin embargo, no todo lo que llegó fue bueno. Así como hubo visitantes que hicieron un bien al pueblo, otros llegaron para usarlo de maneras no bien vistas. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo comenzó todo, los residentes del pueblo adjudicamos la situación a la llegada descontrolada de extranjeros al lugar. De manera muy frecuente se escuchan noticias referentes al pueblo y sus cercanías.
Esto sobre diversas desapariciones, sobre todo de mujeres y niñas. Con todo lo que está sucediendo hoy en la actualidad, la mayoría de estas desapariciones suelen adjudicarse al crimen, pero no obstante muchos de los que vivimos aquí nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo de que algo muy extraño ocurre en San Miguel de Allende, y de ello yo he sido testigo. Les contaré el porqué. Hace aproximadamente 5 años, una niña de 10 años de edad, hija de un estadounidense que recientemente había llegado a vivir al pueblo, desapareció misteriosamente de su propia casa. El caso fue muy particular por las extrañas circunstancias que rodearon a su desaparición. En primer lugar, fue reportado que la niña había desaparecido en su propia casa, y específicamente de su patio trasero, pues ahí fue donde se le vio jugando por última vez. Sin embargo, la casa estaba bien protegida y era improbable que alguien hubiera podido burlar las precauciones de seguridad que ésta tenía. Además, no se encontraron signos de forcejeo, ni tampoco indicios de que hayan forzado alguna cerradura. Era un verdadero misterio y la policía no sabía cómo lidiar con el caso. Pasaron los años y la niña jamás se le volvió a ver, o al menos eso creían. Un día se reportó de varias personas que estaban cercanas al pueblo, que habían visto a la niña desaparecida caminando por la carretera, a unos cuantos kilómetros del pueblo. Algunos alegaron que bajaron de sus autos para prestarle ayuda a la niña, pues se veía en malas condiciones. Decían que tenía la cabeza rapada y los ojos muy rojos. Sin embargo, cuando le preguntaban si estaba bien, ella no respondía y parecía completamente ida. Uno de los testigos aseguró que la subió a la parte trasera de su coche para llevarla al pueblo, pero que en el camino de pronto vio a un perro que se atravesó y pudo esquivarlo de puro milagro. Pero cuando volteó a ver si la niña estaba bien, esta había desaparecido nuevamente. El número de personas que atestiguaron cosas parecidas y que describieron a la niña de manera muy similar es cuando menos inquietante. Además, todos los relatos fueron en los mismos días, y posterior a eso nadie volvió a ver a la niña. Esto ocurrió otras veces con otras niñas y mujeres desaparecidas. Inclusive se habló sobre las similitudes de las descripciones comparadas con las de la niña que les conté primero, pues siempre era la misma historia. Veían a la persona desaparecida en cuestión en alguna parte del camino de la carretera, y siempre llevaban la cabeza rapada, cicatrices muy profundas y ojos muy rojos. Sin importar cómo se llevara a cabo el relato, siempre terminaba con la pronta desaparición de la mujer una vez más. Nadie podía dar pruebas sólidas de que verdaderamente la vieron, pero las coincidencias eran demasiadas. Recuerdo que un día durante una plática con algunos vecinos, mientras hablaban sobre las desapariciones, se mencionó el término brujas. Esto para describir a unas personas provenientes del extranjero, que muchos decían eran demasiado estrafalarias. Se trataba de 3 hermanas de edad avanzada, que muchos años atrás habían llegado a vivir en las afueras del pueblo. Se decía que casi nunca salían de su remota casa, y cuando lo hacían era exclusivamente por las noches para recoger algunos frutos de los árboles. A pesar de lo extrañas que pudieran parecer estas hermanas, no encontraba motivo para relacionarlas con las desapariciones, pero muchas personas en el pueblo sí lo hacían. Aún así tuve la intriga, ¿qué ocultaban esas mujeres? Recuerdo que su pequeña casa se podía ver desde la entrada al pueblo aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Cada vez que pasaba por ahí me quedaba mirando la casa, para ver si podía ver algo sospechoso, pero nunca vi nada fuera de lo normal. El tema verdaderamente me intrigaba, y mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que algo no iba bien. Seguían ocurriendo los avistamientos en las carreteras, y cada vez más gente hablaba sobre ello. Un día decidí acercarme a la casa de las 3 hermanas con una amiga de la escuela, a la que le intrigaba tanto el tema como a mí. Acordamos ir en punto del anochecer, pues si las historias eran ciertas, ellas saldrían en algún momento y podríamos ver qué hacían.
Llegamos hasta su terreno donde tenían un gran número de árboles frutales que rodeaban la pequeña casa y por suerte, eso hacía que fuera fácil ocultarse entre ellos. Observamos que dentro de la casa emanaba una luz rojiza muy tenue, que enseguida adivinamos que se trataba del resplandor de una vela o varias. Nos acercamos a la ventana que estaba más próxima a la puerta de entrada, y desde ahí asomamos levemente la cabeza. La casa constaba solo de un cuarto de estar y 2 cuartos pequeños más en los costados. La ventana desde la que veíamos daba directamente al cuarto principal, y en cuanto nos asomamos no vimos a nadie en ese cuarto, pero eso no le quitó ni un poco lo inquietante y mórbido. En el centro había dibujado en el suelo un gran círculo rojo con otros 2 círculos dentro, y en el centro de ellos había 2 velas negras y una roja. Alrededor del círculo había muchos símbolos extraños que no me eran identificables con nada, y también me percaté de que en las paredes había unas bolsas pequeñas negras colgadas en cada esquina, y de ellas chorreaba lo que parecía ser un líquido rojo. De repente vimos una figura emerger de uno de los cuartos y llegar hasta el centro del círculo. Se trataba de una anciana casi por completo sin una sola prenda. Solo llevaba un velo negro que le cubría el rostro y llevaba en la mano un objeto grande y filoso. Mi amiga, al observar toda esta escena, se espantó mucho y me susurró con una voz muy nerviosa que nos fuéramos de ahí, pero mi intriga y curiosidad me hacían querer seguir ahí. Ella siguió insistiendo en que nos fuéramos, pero yo le contesté que solo quería ver qué es lo que hacían. Volvimos a asomarnos y esta vez ya había 3 mujeres ancianas en la sala, alrededor del círculo, todas con un objeto filoso en la mano y el velo negro. Se quedaron completamente inmóviles y acto seguido emergió una 4ª figura. Esa vez se trataba de una mujer mucho más joven, pero al igual que las anteriores llevaba un objeto punzocortante. Sin embargo, esta llevaba un velo blanco en vez de negro. Esta última se posó en el centro del círculo, y cuando todas estuvieron en posición, levantaron aquel objeto al unísono con las 2 manos. Para este punto era evidente lo que ocurriría, así que mi amiga no pudo contener un alarido en cuanto levantaron aquellos objetos, lo suficientemente fuerte para que una de ellas nos escuchara. Inmediatamente una de aquellas mujeres giró la cabeza hacia nuestra dirección, y al mismo tiempo yo pude reaccionar rápido para jalar a mi amiga hacia abajo, y con una seña le dije que guardara silencio, pero ella estaba tan asustada que no podía controlar su respiración. Muy lentamente me volví a asomar por la ventana para ver si nos habían escuchado, pero para mi sorpresa ya no estaba ninguna de las mujeres ahí. Supuse lo peor y pensé en que quizás nos estarían rodeando sin que las viéramos. Así que tomé a mi amiga del brazo y le dije viéndola directamente a los ojos: «Corre tan rápido como puedas y no voltees para atrás». Ella sintió con la cabeza y ambos echamos a correr en la dirección de la que llegamos. Mientras pasábamos por los árboles frutales logré ver siluetas que pasaban por un lado de nosotras, pero no me detuve a ver y seguí corriendo. Pudimos llegar al inicio de la carretera sanas y salvas, y como esta ya estaba mucho más alumbrada nos sentimos más tranquilas. Nos detuvimos a recuperar el aliento y cuando nos tranquilizamos un poco, nos giramos para ver si lográbamos ver algo en la casa. Fue entonces que nos percatamos de 4 siluetas que estaban paradas en línea, justo en donde terminan los árboles, y parecían estar viendo en dirección a la nuestra. Por alguna razón nos quedamos pasmadas viéndolas hasta que una de ellas emitió una clase de grito gutural, que hizo eco hasta nosotros sacándonos otro susto. Seguimos corriendo sin mirar hacia atrás hasta que por fin llegamos a casa. Mi amiga estaba en estado de shock, así que le tuve que hacer un té para calmarla. Esa noche se quedó a dormir conmigo y ninguna de las 2 dijo ni una sola palabra al respecto. A la mañana siguiente ambas acordamos decirle lo que habíamos visto a nuestros conocidos para así ir nuevamente, pero con más gente ahora y cuando aún no hubiera luz de sol. Esa misma tarde nos organizamos para ir, pero cuando llegamos a la casa en cuestión, nos llevamos una muy grata sorpresa, pues en la casa ya no había nada.
Ni aquel líquido rojo, ni los círculos y ni siquiera los muebles. Se encontraba completamente abandonada ahora. Después de esto nunca más volvimos a ver a nadie dentro de esta casa, y hasta la fecha sigue abandonada. Sin embargo, las desapariciones no han cesado, ni tampoco los avistamientos de mujeres en la carretera, por lo cual muchos han llegado a pensar en base a nuestra vivencia, que una aquelarre de brujas opera en las inmediaciones del pueblo. Aún así hay muchas personas que piensan que estas son puras supersticiones, pero les puedo asegurar que no pensarían lo mismo si hubieran visto lo que yo vi aquella noche. El tiempo es relativo. 2 segundos pueden parecer igual de eternos que 2 horas, dependiendo qué esté pasando en esos instantes. Mientras que el tiempo parece ir mucho más deprisa cuando uno se divierte. También puede parecer mucho más lento cuando realmente la estás pasando mal. Si alguna vez has sufrido un dolor de muela, de esos que son constantes, molestos y dolorosos, entonces sabes lo que es que el tiempo pase muy lento. En mi sincera opinión, estos dolores pueden ser de los peores que hay en el mundo. Y sé de buenas fuentes que incluso ha habido personas que han llegado a quitarse la vida por motivos de un dolor de muela. Si uno no encuentra remedio rápidamente, uno puede llegar a sentir que se vuelve loco, o por lo menos eso fue lo que yo experimenté. Hace unos 8 años tuve un problema con una de mis muelas. Siempre he sufrido de complicaciones con mi dentadura y por más que he trabajado en ella, siempre tengo problemas. Sin embargo, nunca había sentido un dolor como el de aquella ocasión. Para colmo, me empezó a doler por la madrugada y en época en la cual no tenía mucho dinero. Recuerdo que me tomé algunas pastillas que me aminoraban el dolor, pero duraba muy poco el efecto. Llamé a un dentista que encontré por internet y este me dijo que podía atenderme al día siguiente a primera hora. Apenas eran las 11:30 de la noche cuando le marqué. Y por la intensidad del dolor supe que sería imposible dormir si no lograba remediarlo. Pregunté al dentista qué podía hacer para reducir el dolor en lo que amanecía y me recomendó masticar clavo para adormecer un poco la boca, y así lo hice. Pero esto no ayudó mucho. Probé otros remedios que vi en internet, pero nada ayudaba. Cada vez que veía el reloj, veía que solo habían pasado algunos minutos que a mí se me hacían bastante eternos. En mi desesperación seguí buscando algún remedio que me ayudara. Curiosamente encontré un blog bastante antiguo, del año 2006. Un grupo de personas que afirmaban haber hecho un ritual muy sencillo que alivió por completo sus dolencias. Leyendo más de los comentarios, comprobé que se trataba de un ritual a una antigua entidad sumeria. Siendo sincero, eso sonaba más falso que cualquier otra cosa que hubiese visto en internet. Pero en ese punto ya estaba desesperado y ningún otro remedio había funcionado. Además, aún faltaba mucho tiempo para que amaneciera y sentía que no perdería nada por intentarlo. Ahora pienso que jamás lo debería de haber hecho, de no ser porque estaba en esa situación y me sentía muy desesperado. Por suerte, uno de los usuarios se tomó el tiempo de poner todos los pasos a seguir para hacer el ritual, y muy bien explicado. Por respeto a los que escuchen esto, no diré cómo fue que hice el ritual ni cómo se llama, pues realmente no quiero alentar a nadie a que lo intente. Pero solo puedo decir que era sencillo de hacer porque los materiales los podías conseguir fácilmente en tu propia casa.
Finalmente seguí los pasos e inicié el ritual tal cual venía marcado en el blog. Una parte de mí se sentía muy tonta por intentarlo, pero nuevamente pensé en que no perdería nada y el dolor que sentía hacía que valiera la pena intentarlo. Llevé a cabo el ritual, el cual fue demasiado sencillo, y lo único que se complicó un poco fue decir una oración en otra lengua. Por suerte, en el blog venía la pronunciación exacta para así no fallar. Una vez que terminé el ritual no sentí diferencia alguna y me sentí bastante decepcionado, aunque mis esperanzas en él eran nulas. Seguí buscando otras opciones, pero ninguna de ellas funcionó, por lo que decidí que trataría de irme a la cama a pesar del dolor e intentaría dormir un poco. Como es obvio, esto último me resultó imposible. Daba vueltas de un lado a otro y la impotencia no me permitía pensar en otra cosa además del dolor. Cada que podía volteaba a ver el reloj sorprendiéndome del poco tiempo que había pasado hasta el momento. De repente escuché un susurro que en un principio pensé que había sido mi imaginación, pues mi mente no estaba del todo normal. Pero mientras más lo escuchaba, más me daba cuenta de que el susurro era real y provenía de debajo de mi cama. Además, el susurro no parecía decir ninguna palabra, más bien era una serie de balbuceos intangibles. Vivía solo y no había forma de que alguien más se hubiera colado dentro de mi casa. Aún con todo el dolor que sentía, decidí levantarme y asomarme por debajo de la cama, y para mi sorpresa me di cuenta de que no había nada abajo, pero el sonido seguía escuchándose. Este fenómeno hizo que, por un momento, me olvidara un poco del dolor y prestara atención a lo que ocurría. Mi mente no lograba comprender qué sucedía, pues ahora el susurro era muy claro y mis ojos no veían nada. Era algo realmente extraño que experimentaba y me quedé unos cuantos minutos allí, tratando de encontrarle lógica a eso. De pronto algo más llamó mi atención, pues claramente sentí cómo alguien respiraba en mi espalda, y cuando me giré nuevamente no había nadie. Me quedé pasmado unos cuantos segundos, buscando a todos lados con mi mirada. Me sentía muy nervioso porque nunca en mi vida había experimentado alguna experiencia paranormal, y estaba claro que esto calificaba como fuera de lo normal. Mi histeria fue tal que me dieron unas ganas de vomitar que no pude contener, y tuve que ponerme en cuclillas para intentar tranquilizarme. Justo cuando estaba por lograrlo, algo más logró alterarme de nuevo y en mayor medida. Esta vez se trató de una sombra que se empezó a mover rápidamente por toda mi habitación. No tenía un cuerpo físico, pero la sombra era bastante visible y empezó a recorrer ágilmente todas las paredes. Además, el susurro ya no parecía provenir de debajo de mi cama, sino más bien de todos lados, o más precisamente de la sombra. Sentí un terror como el que jamás hubiera sentido, y de hecho no recuerdo haber sentido el dolor de la muela en todo ese tiempo. La sombra siguió dando vueltas y pronto me di cuenta que era una sombra con forma humana. Mis piernas no respondían y me costaba respirar. Sentía que algo siniestro y completamente fuera de mi comprensión estaba junto a mí y no sabía qué sería de mí para ese punto. No obstante, hice lo único que pude hacer: correr y no titubear. Salí de mi casa y seguí corriendo por la fría noche que había sin importarme nada. Llegué hasta una tienda cercana y solo ahí pude sentirme más a salvo. Por irónico que parezca, el dolor de muela desapareció.
aunque no sé si realmente esto fue por el miedo y adrenalina que sentí o porque verdaderamente el ritual había funcionado. Después de eso decidí esperar afuera de mi casa hasta que amaneciera, y una vez que el sol apareció, fui al dentista, quien me atendió muy amablemente. Al día siguiente temía regresar a mi casa, pero no tenía más opción que esa. Por suerte, aquel ente solo llegó para irse ese mismo día, pues a pesar de lo que pensé, este me había dejado en paz. Me arrepiento mucho de haber hecho aquel ritual y ahora sé que el remedio puede ser peor que el castigo.